Voy a hablar de un tema que además para mí es un tema que me ha apasionado, que me lleva apasionando muchísimos años, y además les confesaré, dado que estamos entre amigos esta tarde, que precisamente yo llego a la fascinación hacia Salvador Dalí a partir y a través de la fascinación hacia Andy Warhol, y por eso me ha gustado esta tarde que empezamos estas sesiones juntos, en que vamos a hacer un recorrido por la vida y obra de Salvador Dalí. Empiezo precisamente en mayo de 1973, me imagino que a lo mejor algunos de ustedes han reconocido que estamos delante de la revista Interview de Andy Warhol, porque además se lo pone muy claramente. Dalí posaba para la portada de la revista Interview, la famosa revista a la cual Andy Warhol, que mismo se retrataba leyendo casi redundantemente su revista Interview, como digo, se servía de esta revista para crear su particular historia de la cultura popular y no tanto, porque creo que una de las características de Andy Warhol era su pasión hacia la cultura popular y no tan popular. Allí había entrevistas a artistas, a actores, a celebrities, a socialités, influencers, avant la lettre, etcétera, etcétera. Ahí estaba el pintor ampurdanés, y en 1973 era muy complicado saber si estábamos hablando de un influencer avant la lettre, o si era un artista, o si era un actor, o si era una celebrity. Se había convertido, sin lugar a dudas, en icono de culto y extravagancia también, en un Nueva York de esos años 70, Nueva York que llevaba mucho tiempo frecuentando, como iremos viendo en estos días juntos, y se mostraba para la instantánea contundente en lo que podríamos decir que era su actitud de genio. Ahí está fotografiado como un genio, una actitud que había y una puesta en escena que había ido inventando a través del tiempo, posando como ese gran pintor de la tradición clásica, el maestro antiguo que aspiraba a ser, el antiguo maestro que aspiraba a ser. En esta foto, una mano estaba sosteniendo el bien conocido bastón. Creo que los que tengan mi edad seguramente recuerdan a un Salvador Dalí en la televisión española muy extravagante, yo así le recuerdo de niña, siempre portando su bastón, como digo, disfrazado un poco de dandy, con una especie de atrezo elegante con ese bastón de mando también, casi de regidor del siglo de oro español, y en la otra tiene un libro abierto, un libro en el cual a doble página está esta imagen de gala, bien conocida imagen de gala, que se llama Comienzo automático de un retrato de gala que tiene como fecha 1973. Así que ya tan pronto como ahora, en este principio de la vida de Dalí, yo decido introducirles a dos de los elementos que van a ser fundamentales a lo largo de su carrera. Por una parte, la idea de este Dalí performer, y a la vez gran maestro, antiguo maestro de la pintura clásica, y naturalmente la figura de gala que va a ser fundamental desde el encuentro. Aquí está este retrato inconcluso de su esposa Gala, que como todo el mundo sabe fue musa y colaboradora de Dalí, además de escritora ella misma, estupenda escritora ella misma, performer ella misma también, y como ven en este caso del pelo de Gala van brotando ramas, ¿no? Retrato automático, ya también está aquí anunciado ese surrealismo del cual iremos hablando, como digo, colaboradora de Dalí, performer, y van brotando estas ramas muy minuciosamente dibujadas, porque Dalí, creo que todos los que conozcan su obra, y todos conocemos la obra de Dalí, era un pintor extraordinario, era un dibujante, detallista extraordinario, etc. El significado de la pintura me parece que no ofrecía ya en 1933, pocos años después del encuentro con Gala, encuentro que también voy anunciando ocurrió en 1929, cuando Gala estaba aún casada con el poeta Éluard. Como digo, no tenía ningún género de dudas. Hacía años que Dalí había decidido refrendar el trabajo como un proyecto a dos. El proyecto de Gala y de Salvador Dalí, que él mismo acabaría firmando así, Gala, Salvador Dalí, como iremos viendo también. Todo esto, además, en una suerte de metamorfosis. Ya ven ustedes, la mujer, Gala, se está convirtiendo en un icono más de la iconografía daliniana, y es la metamorfosis que va apareciendo a lo largo de muchos de sus retratos de los 30. Gala como la musa, como la retratada, este retrato donde también aparecen muchos de los síntomas que van a formar parte de la esencia daliniana. Aquí aparece en otra metamorfosis, un retrato de la nariz, le va brotando una especie de aeroplano, y sobre todo lo más divertido, lo más interesante es que lleva como sombrero una langosta.
O sea, yo creo que simplemente, aunque no supiéramos la trayectoria de Dalí, aunque no supiéramos que es uno de los máximos representantes del surrealismo, podríamos empezar precisamente a pensarlo a partir de algunas de estas imágenes. Luego, posteriormente, colocará unas chuletas en el hombro de Gala en el año 38, unas costillas, y es esa idea de la fascinación que Dalí tiene también por el bodegón, porque finalmente, si me permiten, esta langosta, estas costillas, siguiendo un poco la idea de los grandes maestros, es casi una especie de Dalí bodegonista que vamos a ver dentro de un momento. La langosta va a ser en esta especie de Dalí antes que Dalí, el preámbulo de este Dalí antes que Dalí. La langosta va a ser uno de los signos y de los síntomas más extraordinarios en toda la época daliniana. De hecho, como veremos, a Maruja Mayo, que va a conocer este día de hoy, en la conferencia de hoy, en la residencia de estudiantes, Maruja siempre recuerda que Dalí le decía: Maruja, eres mitad ángel, mitad marisco, que desde luego no era una aserción en absoluto inocente, sino que tenía, bueno, muchísimas capas que iremos viendo. Como digo, la langosta estaba en el sueño de Venus. Aquí está Dalí en Estados Unidos, esta imagen, esta puesta en escena de esta mujer con una langosta colocada muy estratégicamente, y no hace falta que recurramos al doctor Freud, creo que está muy claro, y de hecho Plotlines hace este montaje. Como pueden ver, uno de los grandes fotógrafos americanos hace este montaje de las mujeres del sueño de Venus y Dalí precisamente con esta langosta, que insisto, no hace falta recurrir al doctor Freud, creo que las ideas, no hace falta tampoco ser explícito, creo que a todos se nos está ocurriendo hablar de los miedos ancestrales, a la castración, etcétera, etcétera, que van a ser importantes para Dalí, en tanto siguiendo mucho a pies juntillas las ideas del doctor Freud. Y sobre todo esa idea de lo comestible, que va a estar muy tempranamente en la obra de Dalí. Ya digo que Dalí es un bodegonista, estoy haciendo este preámbulo casi como si fuera un aperitivo para lo comestible en Dalí, que aparece también muy pronto en Los erizos. Esta es una película, una obsesión temprana de Dalí, una película que fue la primera película casera casi de Luis Buñuel. Desgraciadamente no he podido proyectársela porque es de un acceso dificilísimo, no está libre para que la podamos ver, pero si la encuentran en algún sitio, no dejen de verla, porque realmente es una película muy sencilla. Como digo, es un pequeño documental casero de Buñuel, la primera película que se conoce de Buñuel en esos años de colaboración con Dalí, y lo que hace básicamente es explorar conceptos que vamos a ver luego más tarde en El perro andaluz, lo blando y lo duro. Esa idea de lo duro que en un momento determinado está custodiando lo blando, está casi escondiendo lo blando, van a ser también muchas cuestiones que tienen que ver precisamente con Dalí y con toda la iconografía de Dalí y Buñuel en sus colaboraciones cinematográficas. Menjans Garote se llama, eran los comiendo erizos, y bueno, y aquí aparece pues algo tan sencillo como la familia Dalí, el padre de Dalí, precisamente comiendo estos erizos que van a ser lo duro y lo blando. Quiere decir que todos los que hemos comido crustáceos o erizos conocemos muy bien esta especie de juego de que uno tiene que acceder al interior comestible a través casi de una especie de escenas caníbales, ¿no? Escenas caníbales que, por otra parte, desde muy tempranamente, estamos hablando de uno de los primeros veranos en que sus amigos de la residencia, que vamos a ver dentro de un momento, precisamente van a ver a Dalí a Cadaqués, a casa de su familia, y va a volver esta especie de obsesión por lo comestible en una película que me imagino que todos ustedes conocen perfectamente, que es La Edad de Oro, que es la segunda gran producción que hace precisamente con Luis Buñuel, del año 30, ya cuando Dalí está casi triunfando bastante en París, y que siempre se ve como la segunda película surrealista, de la cual también hablaremos. Esos erizos, bueno, esta es otra imagen, me parece que es también bastante autoexplicativa, ¿no? La pareja de amantes, esa expresión que a mí me encanta, ¿no? Te comería a besos, pues literalmente se están comiendo a besos. O sea, quiere decir que es un juego canibalista de los que van a ser muy importantes dentro de todo el contexto daliniano, como digo, a partir de muy tempranamente. En La Madonna de Porligat aparecen los erizos, esta obra en la que Gala y los grandes maestros de alguna forma se mezclan. Por eso empezaba con esta imagen de interview de Andy Warhol, porque ahí aparece
aparece, digamos, los dos Dalís, por una parte el performer, por otra parte el gran maestro, que va a ser lo que va a acompañar toda la carrera, y luego, bueno, incluso en una imagen tan absolutamente épica como una de sus pinturas de Cristóbal Colón, donde Gala aparece casi como otra Madonna, una vez más, 4 por 3 metros, o sea, un cuadro realmente muy grande, un cuadro enorme, un cuadro que es casi como una especie de mural, podríamos decir, donde aparecen también en primer término esos erizos, esos moluscos que a él le fascinan y que de alguna forma, bueno, también pintando este enorme cuadro de Cristóbal Colón con la efigie de Gala, pues también está remedando a los grandes maestros, ¿no? Así que vuelvo a esta foto, que era nuestro aperitivo para la comida de los moluscos, para la comida de los erizos de mar, esta foto para Interview, en que Dalí además se ha convertido en un gran maestro. Ya ven ustedes el bigote elaborado, insisto una vez más, los que tienen mi edad siempre nos llamaba la atención este bigote elaborado, pero incluso los más jóvenes seguro que recuerdan siempre este bigote daliniano, incluso en aquellos momentos, en los últimos momentos, en los últimos tiempos en que tuvo que exhumarse el cadáver, pues la gente hablaba del bigote, que estaba en perfecto estado de revista, podríamos decir, un poco macabramente, pero bueno, yo creo que a Dalí eso le haría mucha gracia, teniendo en cuenta que está enterrado en su museo. Nadie puede convertir un propio museo en mausoleo salvo Dalí, que tenía esta especie de fascinación también por los dobles significados. Y luego, si nos damos cuenta, parece casi un remedo del maestro Velázquez. Cierta extraña estructura alrededor del cuello, muy de plástico, evidentemente, pero que de alguna forma está remedando casi al retrato, al autorretrato que Dalí se hace en las Meninas, esa idea de un hombre casi, pues como antes estaba diciendo, travestido de un personaje casi del barroco español, ¿no? El gran maestro por antonomasia. El maestro Dalí, en este caso, se ha convertido en una especie de réplica hippie de Velázquez, vestido con una especie de túnica blanca de cenefas, por las cuales, si se dan cuenta, sobresalen las mangas con unos gemelos, o sea que es algo, un aderezo que ha vestido un poco para la foto, un aderezo que se ha puesto para la foto, y como digo, bueno, la estructura es una estructura de aspecto un poco rígido, la que lleva la especie de cuello que le convierte en una especie de súbdito espurio e inesperado de la corte del rey Felipe IV, si bien frente a los ricos materiales de la corte española, esos paños maravillosos de la corte española, pues esto tiene un poco casi aspecto de disfraz, ¿no? Algo casi que no son encajes llegados desde Milán o Génova, sino que delinea un cuello de Dalí para la foto que tiene un aspecto barato, de plástico, de postizo, y tampoco intenta disimularlo. Una propuesta, yo diría, para salir del paso mientras se hace la foto, una performance de Dalí convertido en gran maestro. De hecho, si echamos un vistazo a fotografías de ese momento, aquí a lo mejor alguien ha reconocido que este es Alice Cooper, son fotografías que hizo Bob Gruen, tomadas probablemente ese mismo día. Ya saben ustedes que cuando alguien entraba en el territorio Factory de Andy Warhol, pues ahí empezaban a surgir fotos de todo tipo, y aquí está pues con Alice Cooper, que seguramente en ese momento pues desvela un poco el propio travestimiento de Dalí para la fotografía, ¿no? El gran Dalí, el gran genio Dalí, como digo, usado un poco como travestimiento para la ocasión. Es una especie de caftán, claro, antes estaba diciéndolo, con bordados dorados, pero que al mismo tiempo el gran maestro se confronta con la presencia contundente de Gala desde la reproducción del libro. Ella tendía siempre a preferir el anonimato, la invisibilidad, pero Dalí rubrica el papel de Gala, el papel que Gala tiene en este proyecto suyo, que me parece proyecto creativo daliniano, desde la portada de Interview, y que subraya cierta magia un poco degradada, probablemente también, con algo de liquidación de existencias, si me permiten un poco la broma, ¿no? Casi una especie de caftán barato, como antes decía, que se arraiga en lo moderno y en la reproducción mecánica que le interesaba a Warhol, desde luego, con la revista Interview, y que también le interesaba a Gala Salvador Dalí, que estaba siempre dispuesto a estar posando. Gala posaba con él
solo que en la invisibilidad, porque como he dicho, era muy extrovertido y la otra era muy introvertida. Precisamente esta encrucijada, que me ha servido casi de aperitivo de erizos de mar, casi como si los hubiéramos ido abriendo a la orilla del Mediterráneo, en esta encrucijada encontramos a Dalí. Podemos encontrar a Dalí, un personaje que ama el consumo por una parte y el viejo maestro que ama y sigue a los viejos maestros por la otra. De hecho, uno de sus primeros autorretratos, Dalí era muy aficionado a pintar autorretratos, y es curioso que yo diría que deja casi de pintar tantos autorretratos cuando empieza a pintar los retratos de gala. Pero bueno, es un poco pronto aún para desvelar ese misterio, lo iremos dejando para más adelante. En todo caso, autorretrato con el cuello rafaelesco, de los primeros 20, un autorretrato que se hace Dalí y que no hace falta, que yo he traído aquí al maestro del Renacimiento, para que efectivamente Dalí sabe perfectamente qué está pintando, qué está haciendo, cómo está aprendiendo de los grandes maestros clásicos. De hecho, este maestro con el cuello rafaelesco muestra una idea que yo creo que está ahí desde muy al principio, año 1921, imagínense que es esa gran pasión hacia los maestros clásicos. Dalí, en el fondo, quiere ser un maestro clásico y por eso se traviste de maestro clásico. En cualquier caso, Rafael, como digo, no es el único de los antiguos maestros amados por Dalí. Cuando estamos viendo esta imagen, a la cual volveremos en estos días juntos, ahí aparece pintando un retrato de gala, mirándose en un espejo. Me parece que, bueno, que no es de ninguna manera, me imagino que es muy obvio para todos que estamos hablando de las Meninas. Es ese espejo de las Meninas en el cual los reyes, Felipe IV y su esposa se están reflejando al fondo de las Meninas, y como digo, este es del 1972-73, aproximadamente de la misma fecha que esa revista Interview, y bueno, y es la misma idea de la foto de Lacroix. Lacroix además es muy divertido y muy perverso, porque Lacroix hacía fotos, pero antes Dalí hacía los bocetos de cómo tenían que ser las fotos. Esto me parece extraordinario, porque realmente se ve cómo, y se ve muy bien en sus pinturas, cómo Dalí nunca deja nada al azar, tiene todo siempre perfectamente controlado. Y por esa época, como digo, bueno, nos recuerda muchísimo al marco de las Meninas. Ese marco del fondo realmente, bueno, pues es un espejo que podríamos estar pensando casi que es una especie de espejo barroco de ese marco de las Meninas, que siempre está un poco en el juego de Velázquez. Marco de las Meninas que, por otra parte, está muy unido a otro espejo de la tradición clásica, que evidentemente es el espejo de los Arnolfini, que a su vez Velázquez ha visto precisamente en la corte española, donde estuvo los Arnolfini mucho tiempo. Aquí está este espejo 1000 veces visto como detalle, y que me parece que es una especie de genealogía, de linaje, que desde luego yo creo que desde cualquier punto de vista Dalí está siguiendo y está controlando. Precisamente este año en que está pintando este retrato siguiendo a Rafael, podríamos decir, tiene apenas 17 años. Dalí es todavía un muy joven pintor, pero aquí ya se empiezan a ver algunas de las cosas que nos van a interesar a lo largo del tiempo. No solamente su idea de autorretrato, el modo en que se quiere representar, que veíamos en este interludio, mejor dicho, en este preludio que estábamos viendo, y luego este paisaje al fondo, que va a ser casi un paisaje obsesivo, el paisaje de casa, que va a volver una y mil veces en muchos de sus paisajes también, ¿no? Así que ahora sí ya empiezo desde el principio. Vamos a empezar la historia desde el principio, después de este preludio aperitivo. Bueno, Dalí nace en mayo de 1904 en el seno de una familia burguesa. Esto va a ser muy importante, aunque se dice que los artistas no hay que juzgarlos por el lugar de donde vienen, pero esto va a ser fundamental para Dalí, porque va a ser una pugna que todo el tiempo va a tener desde muchos puntos de vista, saliendo y entrando de las buenas relaciones con su familia a lo largo del tiempo, precisamente por intentar mantener su propia idiosincrasia existencial, ¿no? Que me parece interesante. Su padre era notario, aquí aparece una foto del señor Dalí, y sus raíces burguesas, como digo, estuvieron muy presentes a lo largo de toda su vida, para bien y para mal, diría yo. La madre murió cuando Dalí todavía era muy joven, y de hecho el padre aparece muy a menudo en los lienzos del pintor, muy tempranamente, siempre vestido de burgués, siempre como un hombre serio, en control de la situación, incluso en este cuadro que todavía Dalí está experimentando estilísticamente hablando, está buscando
el estilo, parece casi faux, parece casi los colores, pero ahí está el padre, que realmente es un retrato muy contundente, con un señor, con su reloj de cadena, guardado en un bolsillo, realmente, bueno, un hombre de la burguesía, que es lo que en realidad era. Volverá al padre a lo largo de su carrera, volverá al padre buscando estilos, porque lo más interesante de Dalí es también la experimentación estilística. Quizás es así con todos los grandes pintores, pasa con Dalí, pasa con Picasso, a lo largo de su vida van cambiando mucho de estilo. Como digo, básicamente en este caso concreto está buscando un estilo que está casi próximo al cubismo, que va a desarrollar más tarde en los bodegones, y también yo creo que un estilo que está próximo a esa menudencia, a esa minucia, a ese cuidado pictórico que aparece absolutamente en todos los cuadros de Dalí. De hecho, es fascinante cuando uno está en una exposición de Dalí, cómo el público se queda mirando encantado todos los mínimos detalles de cuadros que, por otra parte, como veremos el jueves, tienen una simbología muy compleja. Al poco tiempo de nacer, precisamente después del nacimiento de Dalí, nace su hermana Ana María, que va a ser un personaje absolutamente básico en la vida de Salvador. Déjenme que sea un momento frívola y les haga notar el aspecto absolutamente, realmente llamativamente moderno que tiene Dalí en todas sus fotos. O sea, estamos hablando de fotografías que todavía que son de los años 20 en muchos casos, y aún antes de los 20, y realmente estamos hablando de alguien que en ese momento casi no ha salido de casa, que no ha ido todavía a París, no ha llegado siquiera a la residencia en muchos casos, y ya tiene esa idea, digamos, esa genealogía de lo moderno, que yo creo que estaba absolutamente afincada en él, y por eso empezaba yo con la genealogía de lo moderno por excelencia, que es precisamente Interview de Andy Warhol, otro de los grandes artistas de lo moderno. Como digo, su hermana Ana María es su amiga, es su modelo, es su cómplice a lo largo de todo el tiempo que comparten amistades, etcétera. Es la imagen juvenil a la cual Dalí también vuelve sin tregua. La hermana se va disfrazando también de distintos personajes y realmente, como digo, es su modelo, en este caso concreto, este cuadro, conocidísimo cuadro de esta mujer mirando al mar, esta joven mirando al mar, la hermana de espaldas, en este otro caso también la hermana, también en ese pueblo casi de pescadores en que en un momento determinado Dalí se instala, y es muy curioso esa especie de decalage que tiene de las grandes ciudades como París, de repente a ese pueblo de pescadores donde se instala. Y como digo, su hermana, desde muchos puntos de vista, también es su gran amiga, y también su cómplice de las grandes amistades. Estoy naturalmente refiriéndome a algo que es la amistad que Dalí tiene, una larga y complejísima amistad que vamos a ver también precisamente con gente como Lorca, complicidades veraniegas, de estos personajes, insisto, extraordinariamente modernos, ¿no? que están hablándonos de una generación que realmente, cuando nos pensamos en cómo era España en ese momento, o ciertos lugares en España, o ciertas personas en ciertos lugares en España en ese momento, más concretamente en Madrid, a través de la residencia, como vamos a ver ahora mismo, realmente llama la atención, llama muchísimo la atención esta idea que en un momento determinado la modernidad que trasciende a estos personajes, ¿no? Bueno, aquí están, pues eran personajes que pasaban los veranos, que iban a la playa, pero siempre con ese toque. Realmente las fotos próximas al ámbito de los surrealistas es lo más divertido que hay. A mí me gusta ir a la Biblioteca Doucet de París, donde hay fascinantes álbumes de fotos, bueno, a la Fundación Gala Salvador Dalí, que tiene una colección extraordinaria de fotografías, y se ve todos estos personajes modernos, esta imagen de modernidad que luego, bueno, pues la propia historia de España hace que la perdamos y que desaparezca. Así que con menos de 15 años, Dalí, en un momento determinado, está trabajando en muchas de estas cuestiones, y la hermana, como digo, hasta la llegada de Gala, precisamente la sustituye como modelo, la sustituye como cómplice, la sustituye, bueno, como parte de la propia biografía de Dalí, ¿no? Siempre Gala es muy criticada porque es la que le aparta a Dalí de su familia, la que aparta a Dalí de Breton, de los surrealistas. Bueno, eso también es un poco pronto, pero ahí queda, ¿no? Una Gala mala, que yo voy a intentar ver que en realidad era la cómplice que Dalí siempre necesitaba. Pero bueno, en todo caso, Ana María desaparece un poco de la vida de Dalí, y aparece Gala, que es que la
la sustituye. Este es un Dalí antes que Dalí, no menos de 15 años. Vean un paisaje, ahí está Dalí pintando, desarrollando lo que va a ser su gran pasión, la pintura. Su primera gran pasión, porque luego la performance se va a convertir probablemente en su segunda gran pasión. Pinta lo que tiene a mano, en Cadaqués, Portlligat, las barcas, bueno, la que luego va a ser su casa. Seguramente muchos de ustedes han visitado las casas y los museos de Gala y Dalí, y sin lugar a dudas el que comparten ambos, del cual hablaremos, bueno, pues es el lugar donde Dalí siempre vuelve, ¿no? La casa que la memoria reconoce como propia. Por esos años, esto es 1915, bien digo, o sea que realmente es un Dalí, avant Dalí, es un Dalí jovencísimo, y en ese momento está pintando bodegones. Bueno, hasta aquí no sería nada raro, porque todo el mundo en sus inicios, en la España de esos años 10, de esos años 20 incluso, estaba pintando bodegones. Pero lo que es muy interesante en el caso de Dalí, por eso yo hacía esta especie de preludio, de aperitivo con los crustáceos comestibles, es que Dalí vuelve muy a menudo a los bodegones a lo largo de su carrera, quizás porque es un pintor clásico, porque pasa por un periodo surrealista, porque pasa por un periodo cubista, pero Dalí vuelve siempre a esos bodegones. En este caso concreto es de 2018, pero luego en el año, también es muy temprano, ya ven ustedes que están ahí ese pescado, esos higos. Bueno, no hace falta que yo aquí recuerde la gran tradición de los grandes bodegonistas, ¿no? En el año 26 esta cesta de pan, pero es que si luego estamos pensando en el año 45, casi vuelve otra vez a estar pintando esta cesta de pan, ¿no? Es como un leitmotiv. Dalí tiene como leitmotivs, como los grandes artistas, por otra parte, como los grandes maestros clásicos, que son los que va desarrollando a lo largo de su carrera. Yo siempre que veo esto, como digo, separados por décadas, en este año estos dos bodegones que tienen mucho en común, ¿no? Incluso la inestabilidad año 26, año 45, incluso casi la inestabilidad de esa cesta de pan que está a punto de caerse. Naturalmente, bueno, obviamente ha cambiado el estilo. En este caso concreto, Dalí vuelve del surrealismo, pero me parece curioso esa fascinación que él tiene hacia los bodegones, que a mí siempre me hacen pensar en los bodegones, por ejemplo, de Luis Meléndez, que por cierto, bueno, sí, 1772, por cierto, para que no lo recuerde bien, que por cierto aquí aparecen unos higos que Dalí también está pintando en uno de sus primeros bodegones, ¿no? Yo no creo que nada en Dalí sea casual. Dalí es un estratega, además de un extraordinario pintor, y bueno, me parece que es interesante esta fascinación por los bodegones, ¿no? Esta fascinación por lo comestible, podríamos decir, ¿no? Precisamente pasa una temporada a las afueras de Figueres, donde nace, y en el 1916 aproximadamente está en la finca del Molí de la Torre, que es propiedad de la familia Pichot. La familia Pichot va a ser fundamental para Dalí, porque precisamente en casa de la familia Pichot empieza a tener contacto con esos primeros pintores clásicos. Era una familia de intelectuales, de artistas muy distinta de la suya, que como digo era un notario, y a través de la colección que posee Ramón Pichot, el pintor Ramón Pichot descubre el impresionismo y con él todo lo demás que va a venir después. Unos años después, en el año 19, empieza a pintar directamente. Y es muy curioso, bueno, y enseguida empieza a tener pequeñas participaciones, por ejemplo, en la Societat de Concerts, en el Teatro Municipal de Figueras. Y déjenme que, como nada es casual en Dalí, uno de los primeros sitios donde va a plantearse su primera exposición se va a convertir después en el Teatro Museo Dalí, que seguramente muchos de ustedes conocen y han visto, irremisiblemente, donde, por cierto, arriba hay casi una especie de lugares que parecen huevos, ¿no? que parece casi un juego a través de lo comestible y, sobre todo, y más importante, y lo vamos a ver también en Casa de Gala, la idea de que este teatro es un teatro absolutamente, es un edificio duro que en el fondo está guardando, en el fondo, lo blando. Es ese juego de lo duro y lo blando, podríamos decir, ¿no? Teatro-museo, evidentemente, que habla de las preocupaciones del maestro. O sea, un maestro clásico tiene que tener un museo, tiene que tener su propio museo, y yo diría que incluso su propio mausoleo. Los que han visitado el teatro en Figueras saben que en un momento determinado uno da la vuelta y ahí está enterrado Dalí en la tumba, en un museo que, como bien decía siempre Adorno, museo y mausoleo tienen muchas afinidades, no solo lingüísticas. Yo creo que no, los museos afortunadamente no son seres vivos sino mausoleos, pero bueno, en este caso concreto sí.
sí, ahí está enterrado Dalí, iba a estar enterrado en Casa de Gala, pero prefiere quedarse precisamente ahí, en ese museo, que es su casa, que es su última morada, además de su museo. De hecho, con un grupo de amigos del instituto, Dalí inmediatamente se convierte en alguien muy activo intelectualmente, publica la revista Studium, eso es importante. Conocemos a Dalí como pintor, pero absolutamente tenemos que conocer a Dalí como escritor. Dalí es un extraordinario escritor. Dalí ha escrito algunos de los textos, no solamente los más conocidos, sino en la época, por ejemplo, que vamos a ver dentro de un momento, de la amistad con García Lorca, escribe algunos textos realmente extraordinarios. Como digo, son sus primeros escritos, empieza un diario personal que titula Les meves impressions y records íntims, que está publicado en castellano como un diario 1919-1920, mis impresiones y recuerdos, y que continúa básicamente durante el año siguiente y que preludia desde muchos puntos de vista lo que siempre se ve como el diario inventado de Dalí, los recuerdos inventados de Dalí, que es La vida secreta, que también veremos. Este es un autorretrato, 1921, donde Dalí sigue buscando su estilo. Ya ven ustedes que en años muy próximos en el tiempo, Dalí realmente está buscando un poco su estilo, y ahí ya sí, definitivamente, está resumiendo sus dos grandes pasiones, la pintura y la escritura. Pero claro, su padre, cuando el hijo decide que quiere ser artista, me imagino lo que eso significaría para una persona, un burgués, un miembro, un notario, miembro de la burguesía catalana. Decide que si quiere ser pintor, tiene que ir a la Escuela de Bellas Artes de San Fernando. Aquí les he traído yo la portada de mi casa, la Academia de San Fernando en Madrid, que es una de mis casas, por lo menos. Y bueno, y en la Escuela de Bellas Artes, Dalí acepta venir a Madrid a la Escuela de Bellas Artes, estamos hablando del año 20, muy primeros años 20, se traslada a Madrid justamente poco después del fallecimiento de su madre, y su llegada a Madrid cambia por completo la vida y la obra de Dalí, diría yo, pero evidentemente en la Academia pueden ustedes imaginarse que con lo que yo les he empezado a contar de Dalí y lo que todos sabemos de Dalí, tuvo con la Academia una relación bastante tormentosa. Eso me parece que todos podemos imaginarlo, ¿no? Una relación bastante tormentosa. Esto es un cuadro perdido, por eso está en blanco y negro, y precisamente es un cuadro de 1921, Mercado, y esto es lo que está pintando antes de ir a Madrid, pero no en la Academia. Como digo, fue tempestuosísima la relación, fue expulsado por haber entrado en una especie de motín contra el pintor Vázquez Díaz, que les parecía a todos extraordinariamente conservador, y probablemente la Academia era muy conservadora, pero por otra parte quizás también en la Academia Dalí el tiempo que estuvo aprendió dibujo, que eso sí era bueno en la Academia enseñándolo. En el año 23, como digo, es expulsado, el año 24 regresa a la Academia, se ve obligado a repetir curso. Además es muy interesante porque en la documentación de la Academia de Bellas Artes, las fichas de los estudiantes de la Academia, hoy en día conservadas en la Facultad de Bellas Artes, yo haciendo investigación encontré la ficha de Dalí, y ahí estaba Dalí con ese pelo largo, fuera completamente de contexto en ese año, y me imagino que en esa Academia también. Como digo, poco antes del 21 participa en la Asociación Catalana de Estudiantes, precisamente con esta obra Mercado, y recibe precisamente el premio del rector de la universidad, pero en Madrid las cosas van a cambiar. Dalí se convierte en este otro Dalí. Esta es una imagen, una aguada maravillosa en tinta china, Sueños noctámbulos se llama, 1922. Como digo, no es en la Academia donde Dalí aprende, pintada probablemente en diciembre-noviembre, una aguada maravillosa que tiene toda la influencia del cubismo, un cubismo casi vorticista de ese momento, pero sobre todo de lo que está hablando es de sus primeras experiencias nocturnas en Madrid, de las experiencias que compartía con Buñuel, ir a las tertulias de Ramón Gómez de la Serna en el Pombo, y bueno, y protagonistas del cuadro que aparecen ahí, los cuatro personajes que aparecen en la parte inferior derecha, pues aparecen Salvador Dalí, Luis Buñuel, Maruja Mayo y Rafael Barradas, nada más y nada menos. Precisamente de ese mismo momento, ahora volveremos un poco a Buñuel, a Maruja, Rafael Barradas, un pintor uruguayo que fue muy importante en Madrid, que trajo la vanguardia a Madrid, de hecho, precisamente en esta escena de cabaret de 1922, pues que habla de lo que Madrid le da. No la Academia, insisto, su vida iba a cambiar
cuando vive en la residencia de estudiantes, donde empezó a entablar muy pronto conversación con un grupo de jóvenes que se convertirían en unos destacados intelectuales y artistas, precisamente de esa generación, de esa luminosa generación anterior a la Guerra Civil Española, entre los cuales estaban pues todos los que ya he citado. Por una parte Buñuel, por otra parte Federico García Lorca y por otra parte Maruja Mayo. Estas son imágenes de época de la residencia, pero bueno, la podemos ver y está casi igual. O sea, la han restaurado y afortunadamente la residencia está ahí, aún se pueden encontrar todos estos personajes maravillosos que pululaban entonces por ahí. Lorca, obviamente, significaba la escritura. Lorca era el gran poeta de la generación del 27. Buñuel, naturalmente, bueno, aquí está también en las ferias, estas fotos tan de los surrealistas, donde los amigos, ya Dalí ha cambiado un poco su imagen, ahora se peina con el pelo engominado, en este caso está con Luis Buñuel, otro de los grandes personajes y gran cineasta en ese momento que despuntaba evidentemente, y luego también con esta joven Maruja Mayo, fascinante Maruja Mayo, que siempre cuenta las historias que pasaban en la residencia, cuando siempre ella cuenta la historia de los sin sombreros. Ya saben ustedes que ahora hablan de esa generación sin sombrero, pero realmente se quitaron los sombreros. En un Madrid como ese Madrid de los años 20, en el cual todo el mundo que perteneciera a una determinada clase social y casi que no perteneciera a esa clase social llevaba sombrero, ellos se quitaron los sombreros. Y siempre Maruja contaba todas las historias con Dalí, contaba lo que antes le decía, que la llamaba mitad ángel, mitad marisco, o sea, mitad el miedo a la castración freudiano al cual yo antes aludía y al cual Dalí está aludiendo, y naturalmente un ángel, pues porque evidentemente era también el ideal de las mujeres surrealistas. Y también cuentan cómo en un momento determinado fueron asilos, como las chicas no podían entrar porque llevaban una falda y entonces les dejaron ponerse las chaquetas de los hombres a modo de pantalones para poder entrar a asilos. Siempre lo contaba Maruja Mayo, es en un Ibero Trovato, es una historia tan fantástica que yo la repito porque la oí además de boca de Maruja Mayo. Y en un momento determinado Maruja Mayo además decía ya en los años 80, fuimos travestis al revés, o sea, ellas entraron a asilos travestidas, con la ropa de sus compañeros. Ahí estaba Lorca, ahí estaba evidentemente Salvador Dalí, creando este grupo que cambió, por cierto, su forma de mirar completamente. De hecho, Madrid debía ser muy excitante, yo creo que mucho más excitante de lo que es ahora, francamente. Y basta simplemente con ver esta verbena de Maruja Mayo, este modo de pintar que yo antes estaba hablando de Barradas, del escritor que venía de América, y como el escritor que venía de América había traído esa forma de dinamizar el cuadro, y ahí está esta verbena de Maruja Mayo. Las verbenas fascinaban. Antes estábamos viendo a los amigos en una verbena, no es nada inhabitual, hay toda una serie de los surrealistas franceses en las verbenas, ahí en una especie, sacándose una foto en un globo, que evidentemente no era un globo, sino que era uno de esos estudios callejeros de fotógrafos, como digo, Maruja Mayo, pero también Jiménez Caballero hace una película, muy bien conocida película, que se llamaba Esencia de verbena, que también fue bien conocida y bueno, una película interesante en la cual habla de esas ciudades y la diversión de esas ciudades. Bueno, la residencia fue para Dalí todo lo que uno puede soñar cuando es un joven revolucionario que pretende ser artista. Experimentación, como en el caso de Maruja Mayo, estas ciudades experimentales que son exactamente igual que las de Dalí, contadas de otra manera, y Dalí también empieza a hacer otros nuevos autorretratos, ¿no? Se empieza a pintar casi como cubista, siempre con su imagen ahí, con los periódicos. Esta es una imagen del 23, siempre explorando nuevas composiciones, y en un momento determinado, bueno, en este caso cubista total, idea casi futurista, superficies rotas, estamos hablando de esos años 20 aproximadamente, primeros años 20, y luego también, en este caso concreto, bueno, también personajes que me imagino que se puede ver, que son a veces como gestos casi procaces, pero que son la danza de Matisse, o sea, está hablando de otro gran maestro.
Precisamente de eso de año 24 es este muy conocido bodegón de la naturaleza muerta cubista, que además es muy, bueno, a mí me gusta mucho siempre esta foto, primero porque nos da idea del tamaño del cuadro y luego porque ahí estaba colgada en el cuarto que García Lorca tenía en la residencia de estudiantes. Bueno, evidentemente ahí está esta imagen maravillosa, este cuadro cubista, en el cual pues, Salvador Dalí está hablando de los bodegones vistos desde otro punto de vista. Pero vamos a pararnos un segundo en esta amistad complejísima de Lorca y Dalí, una amistad-amor en algunos casos, lo digo muy abiertamente porque Federico no era nada discreto y desde luego Dalí lo cuenta en sus memorias, aunque evidentemente era una amistad, un enamoramiento, probablemente una fascinación, podríamos decir, que es muy compleja, que dura muchos años, que además son años de gran amistad, como antes decía, entre la propia hermana de Dalí, Ana María, y Federico García Lorca, que podía pasar parte del verano con la familia Dalí. Precisamente en ese momento escribe San Sebastián, que es un artículo extraordinario, hablando precisamente de esa idea de San Sebastián, que, bueno, que es un recurso de iconografía gay muy conocido y que desde luego trata en sus dibujos maravillosos también Lorca, porque si Dalí era un extraordinario dibujante, pues también evidentemente y un extraordinario escritor, pues lo mismo podríamos decir de García Lorca. Este es el San Sebastián de Lorca, que creo que realmente es inigualable, o sea, con 4 trazos cuenta cosas fascinantes. Pero bueno, en todo caso, ese San Sebastián lo publica en una revista vanguardista en la cual va a colaborar durante muchísimo tiempo, l'Amic de les Arts, que proseguirá durante mucho tiempo hasta el año 29, será colaborador y precisamente de esos años es esta Venus y Marinero, que desde muchos puntos de vista está hablando precisamente de todas las cuestiones iconográficas respecto a los marineros, que también son fundamentales dentro de la iconografía, de toda la iconografía lorquiana. Precisamente estos marineros, bueno, me parece que esto también es muy autoexplicativo, no hace falta que yo entre aquí, por eso digo que era abiertamente lo que estaba sucediendo. Lorca también gran amigo de los disfraces, Lorca también un hombre de teatro, un performer con la barraca, y bueno, y este es El Marinero para la revista Litoral, que realmente fue una de las revistas más importantes en la vanguardia, en la que colaboraron toda esa generación del 27, que fue fundamental. Pero quizás la invención más divertida de ambos fueron los putrefactos. Los putrefactos básicamente eran estos personajes que, como muy bien se ve, pues son especie de caricatura de los burgueses, ¿no? Durante ese año 25-26, que García Lorca pasa las vacaciones con Dalí en Cadaqués, pues van conformando, digamos, todo un imaginario en el cual están estos putrefactos, que son estos personajes, bueno, pues que van apareciendo de una forma u otra en otros lugares también de Salvador Dalí. En este caso, La miel es más dulce que la sangre, del 26, donde, si lo ven abajo, bueno, están siempre esa iconografía daliniana, que yo simplemente les cuento un poco por encima. Aparece a la izquierda, porque la verdad es que nos podíamos pasar con cada cuadro de Dalí la tarde entera, pero bueno, simplemente para que centremos un poco esta imagen del 26, Dalí está empezando a hacer sus primeros pinitos surrealistas, ya algunos van a París, traen revistas, ya hay una especie de fascinación en la residencia por parte también de Pepín Bello, de Lorca, del propio Dalí. Bueno, pues ahí, como digo, es el putrefacto, que en este caso concreto es el asno en descomposición, que es uno de los iconos que aparece en la parte inferior derecha, si lo ven ustedes. También, evidentemente, pues aparece, algunos leen que es una crítica a Juan Ramón Jiménez, ya recuerdan ustedes que escribió Platero y yo, que narraba la vida de la muerte y la vida y la muerte de un burrito muy querido, y que Dalí, pues evidentemente le parecía que aquello era muy cursi, que no tenía nada que ver con lo que él andaba buscando como la revolución, y que, por cierto, esta idea de los animales putrefactos es algo que va a aparecer en Un perro andaluz también, ¿no? Entonces, la sangre es más dulce que la miel, efectivamente.
efectivamente, luego ahí aparece una cabeza que es casi una especie de cabeza que está entre la tierra y el mar, que es el cerebro, lo que uno va pensando y que, bueno, que también parece que se atribuye el propio título a Lidia Noguer, que era la viuda de un pescador de Cadaqués, que según Dalí tenía un cerebro paranoico magnífico, o el cerebro paranoico más magnífico, y que parece que en un momento determinado, como cuenta en La vida secreta, que es esa autobiografía de recuerdos, todo inventado de Dalí, dijo que la sangre no mancha, y a continuación dijo, la sangre es más dulce que la miel. En todo caso, esta amistad de putrefactos, esta amistad de complicidades, acaba precisamente en el año aproximadamente en el año 28. Y entre ese mundo informal de los años 29, Dalí, Lorca, etc., Dalí se va a Nueva York en el 29, perdón, Lorca se va a Nueva York en el 29, va a escribir Un poeta en Nueva York, y es ese mundo informal de cuadros donde Dalí está explorando básicamente lo que luego, desde muchos puntos de vista, va a ser lo que a él más le va a interesar, ¿no? Y es esa especie de cuerpos deslizándose, cuerpos cayéndose, cuerpos desapareciendo, podríamos decir. Este es del año 28 y este otro, Los esfuerzos estériles, precisamente, que también es lo mismo, pues ahí aparecen todos los distintos, todas las distintas imágenes, el juego del espacio, ahí está ya todo lo que va a ser Dalí, y que el jueves nos detendremos un poco a ver un poco la simbología. 1928. Precisamente por esos años Dalí deja un poco la amistad con Lorca, y precisamente de esos años son ese guión maravilloso que hacen a dos, que precisamente es Un perro andaluz. Estamos hablando del año 28-29, y es importante este año 29 porque es el año en que Dalí conoce a Gala. Gala encuentra a Dalí en el año 1929, y ahí es un final y es un principio de otra cosa. Déjenme ustedes que esta imagen de Buñuel, que ya habíamos visto, donde empiezan a colaborar en una película muy compleja. Bueno, aquí otra vez aparecen en la feria, Dalí y Buñuel. Y yo, antes de entrar a Un perro andaluz, que vamos a ver muy rápidamente, tenemos que recordar que en el año 24, en el manifiesto surrealista, André Breton, el padre del surrealismo, describe a un hombre que, cortado por una ventana, sigue andando solo con medio cuerpo. Bueno, es una metáfora de un sueño, y evidentemente no quiero decir que Un perro andaluz fuera tan sofisticado, pero Un perro andaluz es una película muy sofisticada desde el punto de vista del montaje y sobre todo de los problemas que crea respecto al automatismo. Ya recuerdan ustedes que el surrealismo habla del automatismo, que supuestamente es un tipo de lenguaje que brota del inconsciente. Pero claro, ¿puede uno hacer una película que brote del inconsciente cuando está montada, cuando está rodada? Me parece que es un caso muy interesante que luego podremos aplicar también a los cuadros de Dalí. No puede uno pintar sobre el inconsciente, no puede uno pintar sobre un sueño, por algo tan sencillo que todos hemos experimentado. Cuando nos levantamos por la mañana e intentamos narrar lo que hemos soñado, ¿qué ocurre? Pues que realmente lo que estamos narrando es poner en orden las imágenes del sueño. Lo que estamos realmente haciendo cuando nos levantamos y contamos el sueño es quitar lo que nos molesta del sueño y hacer los significados privados públicos. Eso es así como funciona el sueño, y así lo diría el doctor Freud, que evidentemente fue importantísimo, obviamente, para Dalí. La interpretación de los sueños es un libro en que Freud, en el filo justo del cambio de siglo, habla precisamente de la tendencia del inconsciente a discurrir visualmente. Y creo que esto no es ninguna tontería, entre otras cosas porque Dalí ya hemos visto que era un escritor, Dalí era un hombre culto, y Dalí desde luego le interesaba, como todos los surrealistas, Freud y lo que Freud iba diciendo. Entonces, como digo, es interesante porque Un perro andaluz no es que esté hablando de un sueño, sino que reproduce la estructura de un sueño. Y eso me parece que es importante cuando estamos viendo la película, porque realmente así se puede entender mejor. Película del 29, como digo, que se estrena en París. En ese momento París es ya el centro del surrealismo y ninguno quiere perder la oportunidad histórica de estar allí entonces. La película tiene un enorme éxito, tanto que los vizcondes de Noailles, que eran los benefactores en buen
en buena medida de muchos de los surrealistas, les fascinan y en un momento dado deciden que van a financiar la siguiente película, que es la que veíamos antes, La Edad de Oro, que es del año 1930, porque a Dalí performer, Dalí escritor, Dalí artista, tenemos también que sumar al Dalí cineasta, que es importantísimo, como antes estábamos diciendo, no solamente en años muy tempranos, sino luego ya después, a lo largo de su vida, cuando trabaja en Hollywood, tanto con Hitchcock como con Walt Disney, etcétera. De todas formas, el cine era muy importante. También en el entorno de la residencia hay una película divertidísima, antes hablábamos de La verbena, de Jiménez Caballero, y Ramón Gómez de la Serna tiene una película que se llama El orador, que realmente es muy divertida y que son cine, a veces películas amateur, pero bueno, en todo caso. Precisamente en esos años, Dalí está todavía próximo a ese grupo surrealista del cual Buñuel, al final le mete de alguna forma, pero que luego acaba muy mal también con el surrealismo. Dalí va dejando un poco atrás etapas en su vida, quizás por eso le gusta también Gala, quizás por eso se siente cómodo con Gala, y cuando le echan del surrealismo, él dice esa frase que es absoluta. Bueno, los surrealistas, perdón el inciso, Breton cambiaba mucho de idea y dejaba que la gente entrara y saliera un poco a su antojo, podríamos decir, ¿no? Pero bueno, cuando Breton, caen las iras de Breton porque por algo banal, que entra en una exposición como parte de la exposición, cuando realmente no tendría que haberlo hecho, pues Dalí se revela y dice «Le surréalisme, c'est moi», el surrealismo soy yo. Y creo que a partir de esa sección tiene muy claro dónde está yendo, pero yo creo que lo tenía claro desde ese primer cuadro que veíamos que estaba siguiendo la estela de Gran Maestro. Aquí es este retrato maravilloso que está en la colección del Reina Sofía de Buñuel, donde encontramos a un Buñuel casi como el padre, ¿no? Un Buñuel serio. Quizás si Dalí buscaba en Lorca la joie de vivre que Lorca podía tener, Buñuel era de alguna forma una figura casi paterna, podríamos decir, ¿no? La figura del poder, podríamos decir, del poder, quiero decir poder intelectual. Creo que si volvemos a Un perro andaluz, que para mí resume el problema mismo del automatismo surrealista, por eso me parece una película, la única película surrealista, dice la crítica, yo creo que una de las pocas, realmente la sensación que se tiene es que se trata de un sueño, pero insisto, lo que en un momento determinado está haciendo es que ese modo fragmentario, interrumpido, como los sueños, reproduce la lógica del sueño. Y claro, finalmente, ¿cómo podemos estar hablando de automatismo, algo tan absolutamente controlado como es esta imagen en las que esta primera metáfora se va concatenando con sucesivas metáforas? Más aún, yo diría que es un intento de comprender también, para mí, las similitudes entre el cine y el sueño como sistemas que están funcionando visualmente, porque si todos hemos soñado, todos recordamos cómo soñamos y soñamos con imágenes que están rotas, con imágenes que están fragmentarias y que no tienen una unidad, sino cuando en un momento determinado se la damos nosotros. Sea como fuere, pues así digo que podríamos preguntarnos si es automático este acto racional, consciente y premeditado de hacer una película, y lo mismo trasladaría a lo que vamos a ir viendo la semana próxima, mejor dicho, perdón, jueves próximo de esta semana, de qué manera se relaciona con el espacio y el tiempo que describe la pintura surrealista de Dalí. Así que, bueno, ya voy terminando con esta imagen donde empieza la segunda vida de Dalí. Hoy hemos hablado un poco de esa primera vida con sus amigos de la residencia, esta vida que cambia radicalmente cuando llega a la residencia, y aquí empieza la segunda vida y definitiva vida de Dalí, cuando el verano de 1929 pasa por Cadaqués el galerista Camille Guemans y su compañera René Magritte y su esposa, y luego naturalmente Paul Éluard y Gala con Cécile, la hija de ambos, y ahí va a cambiar la vida radicalmente de Dalí. Realmente la compañía llega a un sitio exótico, un Mediterráneo exótico, a conocer a este tipo que habían conocido brevemente en París, que les parecía muy extravagante, muy estrafalario, y entonces, como digo, llegan ahí un poco para pasar el verano en un sitio exótico con un personaje enloquecido. Sin embargo, ahí pasan muchas cosas. Ahí pasa tanto como que Dalí encuentra su destino
y probablemente Gala también encuentra el suyo. Así que nos quedamos como si fuéramos una novela televisiva en esta pregunta, en esta última imagen del poeta Éluard, el gran poeta del surrealismo, y su mujer Gala, que lo deja todo para irse con un joven que todos decían que tenía una risa histérica y que, bueno, que era un pintor por el que realmente todavía nadie podía apostar. Así que nada, les doy las gracias por su atención y espero que, si les ha gustado, nos acompañen de nuevo el jueves para seguir este periplo por la vida y obra de Salvador Dalí. Muchas gracias.